que yo tuve. Dale. Te voy a grabar, así que No hay está. problema. Lo que tuve en didáctica de la filosofía, a mí no me gustó. Claro. No sentí que me formó, de hecho, sentí que me ayudaron más mis compañeros. Bueno, la experiencia fue bastante poquita, lo que se hace se hacen algunas observaciones y después vos das algunas clases, pero bueno, fue todo muy de los ponchazos y me ayudaron más mis compañeros. Algunas lecturas que me ofreció en ese momento la docente fueron buenas, pero bueno, el docente, que creo que sigue siendo el mismo, que da didáctica a la filosofía, no es profe de filosofía, aunque yo eso no considero que sea excluyente. Yo creo que lo importante es, digamos, saber enseñar, digamos, más allá de cualquier disciplina. Después, bueno, te exigirá, no sé, yo soy profe de filosofía y doy, no sé, pongámosle didáctica de la geografía o la historia, que no me sentiría capacitado, pero bueno, sabría que quizás la didáctica la tengo, lo que no tengo es los contenidos, digamos, conceptuales. Claro. Yo sentí que la profesora no tenía ninguna de las dos cosas. Decir, bueno, nada, suple lo que no tenga el contenido filosófico, bueno, no hay problema, pero no me dio digamos, el contenido o la... No es que te tengan que dar unas herramientas o unas recetas. Yo creo que cuando hablamos de didáctica, sé que todo nos pasa que queremos como ciertos métodos probados y a veces entiendo que no tiene que ser así, como un esquema cerrado, pero sí se necesita, yo creo que se necesitan, aunque sea, no a modo de recetas, pero sí formas de cómo hacer transposiciones didácticas. Claro. Yo creo que eso, como que hay mucho miedo, eh, veo que a decir, bueno, si yo voy a dar didáctica de X disciplina, no, yo no les vengo a dar una receta, porque no hay recetas. Bueno, pero todos cuando llegamos al aula necesitamos por lo menos, bueno, ¿cómo hago para bajar este contenido? Porque yo cuando salí de filosofía, quizás por mis propias inquietudes, yo ya veía ese déficit, pero lo Claro. fui aprendiendo artesanalmente o consultando a algunos compañeros, y siento que todavía eso falta y siento que, no sé, en el caso de filosofía está bien, nos formamos bastante bien desde la lectura, desde la comprensión, desde hacer comparaciones de textos, desde la escritura, que también eso se va aprendiendo y aún así yo creo que terminé el secundario y accedí a la universidad sin saber escribir una monografía y lo fui aprendiendo ahí y nunca, por ejemplo, en la facultad me enseñaron a escribir. Yo cometí el error de mi primera materia de hacer una monografía y no me explicaron cómo citar, por ejemplo. Está Claro. bien, el profesor en ese momento no me exigió, fue un parcialito, pero yo después lo veía y me daba tipo vergüenza, decir, esto es un desastre. Yo ni digo, ¿de dónde saqué? O sea, me acordaba por, no sé, por haber sido bastante obsesivo, digo, estos textos sí, parafraseé de acá y yo sé cuáles son los textos, pero me olvidé de hacer cómo era una cita textual, cómo cita la biografía. Entonces digo, bueno, ahí por ejemplo hay una falla didáctica en la facultad, digamos, de humanidades. ¿Cómo no te enseñan a escribir? Si vos lo que querés es formar, por ejemplo, en el caso que yo veo en humanidades y filosofía, se pretende más, me parece que formar, o hay una intención quizás indirecta de formar gente para la investigación, no para la didáctica. Pero si querés formar para la gente para la investigación, aún así no lo estás haciendo. Claro. Por lo menos eso como un poco te puedo contar como mi experiencia ahí académica en lo que fue el Comahue. Sí. Yo creo que, digo, yo también me recibí en la Facultad de Humanidades, en Historia, y creo que coincido en mucho lo que decís, porque pasa creo que en las cuatro carreras de la facultad, eso, digamos, porque eh, el otro día hablábamos con unos compañeros y compañeras y el problema siguen siendo los diseños curriculares, digamos, ¿no? Y el qué formás, qué forma la Facultad de Humanidades, ¿no? Está claro que la Facultad de Humanidades forma docentes. Bueno, docentes para trabajar en dónde. Eh, no todos aquellos y aquellas que se reciben en la facultad eh, van a trabajar en la universidad o en una. No, La mayoría trabajaremos o en la escuela media o en algún profesorado de nivel superior, público, privado, escuela media pública, privada. Eh, y me parece que hay que poner, coincido con vos en que hay que poner el acento en la enseñanza, digamos, cómo aprendemos a enseñar lo que nosotros sabemos, digamos. Porque
tenemos un montón de formación de contenidos, pero muchas dificultades para poder llevarlos al aula, digamos, hacer esa transposición que vos decías. Y después también digamos, preguntarse, digamos, ¿para qué enseño lo que enseño, digamos? Y ahí también me parece que hay como es interesante poder pensar ahí en para qué enseño lo que enseño y romper con algunas cuestiones que nosotros traemos de herencia en, en nuestra formación, digamos, ¿no? Digo, qué sé yo, ¿para qué enseño? En mi caso, eh, no sé, la Revolución de Mayo, digamos, ¿para qué enseño eso? Digamos? Entonces eso me va a llevar a poder pensar, bueno, el cómo lo enseño, cuál es el sentido que le voy a dar a eso desde el presente, por ejemplo. Mm. Me parece que, digamos, que está bueno digamos, que vos tengas estas inquietudes porque son las inquietudes que tenemos todos, digamos, y en el oficio lo vamos haciendo a medida que vamos cruzándonos con otros compañeros y compañeras y vamos intercambiando ideas y decir, a mí me funcionó esto, vos probás esto, y a mí me funcionó aquello, y parece que eso es fundamental para nosotros y nosotras, digamos. El intercambio con compañeros y compañeras. Eh, Así que, ¿vos en qué escuela trabajás? Vos sos profe de filosofía. Claro, sí, sí, yo digamos, tengo el título de profesor en filosofía en el Comahue y estoy en este momento en 5 escuelas. Ajá, Y estoy de preceptor en una, ese sería un cargo de preceptor, y después en otras 4 escuelas, en cada escuela doy digamos, una asignatura donde es filosofía, eh, ¿cómo se llama? Problemáticas contemporáneas, y después introducción a la metodología de la investigación, así de larga es. Y hay otra que se llama filosofía y psicología, que en realidad no he llegado a dar toda la materia, incluso tampoco no me cierra, me parece que no estoy de acuerdo en mezclar ahí ajá, dos disciplinas, pero porque yo no considero que, digamos, eh, es muy ambicioso para querer dar en un año 2 disciplinas distintas, y si bien hay afinidades entre la filosofía y la psicología, eh, no sé, prefiero eso, hacer un trabajo más interdisciplinario de última con un profesor de psicología, que digo, bueno, que tenga psicología aparte, porque bueno, yo te puedo dar una introducción de psicología a partir de lo que estudié en la Universidad del Comahue, o a partir de, bueno, yo indagar, pero, digamos, no, en los tiempos no podés llegar a dar, no podés llegar a dar quizás, además eso, para decir que algo vaya decantando, yo tenía que estar todo un año dando filosofía y después quizás al año siguiente psicología. claro. Este, pero en un año querer dar 2 materias juntas, bueno, pero bueno, son esos planes ahí que no. Entonces, bueno, siempre pasa eso, que uno a veces mucho tiene que hacer un como sí y presenta el plan. Este año no llegué a la psicología, espero que el año que viene quizás empiece a dar una breve introducción. Este, pero bueno, esas cosas que decís, el que diseña esto no está en un aula, Pareciera que no. y es una macana. Y vos me dijiste que estabas en 5 escuelas, ¿y en qué escuelas son? Estoy en el Padre Fito, o sea, en la Escuela Padre Adolfo Fernández, que es pública pero de gestión privada, es decir, el Estado nos paga el salario, pero todo lo que son los gastos edilicios, mantenimiento y eso, se les cobra una cuota a las familias, o sea, luz, papel, internet, se rompe, no sé, un banco, hay que comprar pelotas, no sé, comprar el mate cocido, todo lo que son los insumos, digamos, eso obviamente el Estado se corre y quedan a cargo, digamos, en este caso de la escuela, a partir, digamos, del aporte de las familias. Y después las otras escuelas sí son públicas, que son el CEPEN 47, el CEPEN 49, el CEPEN 69 y el CEPEN 64. En 2 son de adultos, el 69 y Claro, el 64, y en las otras son trabajo con, digamos, con chicos, por decir, adolescentes, claro. cuarto y quinto año.
Sí, el 69 conozco, en realidad el 69 conozco al vicedirector, Ah, Hugo, Hugo. Sí, estudiamos una parte de la carrera juntos con Hugo. claro, Cuando él se estaba recibiendo, yo casi estaba ingresando, como nos claro. hicimos amigos. Y en el Padre Fito también conozco a gente, conozco a un profe ahí, Guillermo Lopumo. Sí, Guillermo está ahora dando cívica e historia, me parece. Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. Y vos en qué año te recibiste, Juan Manuel? Yo en el... Juan Manuel. No hay problema. Empecé en el 2009 y creo que terminé en el 2014, creo que rendí mi último final. Más o menos en 5 años fue. Bien, bueno, Y buenísimo. sí, claro, sí, en el 2014 empecé a trabajar y ahí me quedaba un final y lo terminé a fin de año. Así que sí, hace 6 años que estoy trabajando, me parece. Si no Bien, hice mal la cuenta. Siete, no, 7 siete, años. 7 años. Bueno, buenísimo, buenísimo. Nada, bueno, yo nada, te voy a hacer algunas preguntas, digo, para meternos un poco en la charla, en la conversa, y después vamos Dale, adelante. sí, sí, vos, como vos eso ahí lo tengas pensado. No, está bueno esto que me dijiste de los colegios que trabajaste, digamos, para poder pensar, que trabajás, para poder pensar algunas cosas. Eh, Esto te digo, va como una cuestión más para vos, para ver cómo pensás algunas cuestiones. Eh, para vos, ¿cómo definirías lo que son los problemas sociales? ¿Cómo definir los problemas sociales? Eh, digamos, cuando pienso en problema social, pienso en, ¿cómo se llama? Algún tipo, digamos, digamos, eso, primero en social, pienso eso, en que afecta a más de un individuo, es decir, en grupos de personas. Y que ese grupo de personas, por lo general, justamente lo que los reúne es que atraviesan o coinciden en esa dificultad que están atravesando. Ah, Y ¿cómo se llama? Y por problema, lo que pasa es que ahí también es complejo porque, digamos, justamente, de hecho, lo gracioso es que yo, digamos, doy la materia de problemáticas contemporáneas y justamente uno de los desafíos que yo cuando empecé a hacer esa materia fue tratar de definir justamente qué entendía por problema y por contemporáneo. O sea, la palabra contemporáneo quizás era menos complejo, pero claro. el problema, y bueno, ahí estuve buscando un poquito de bibliografía, pero nunca logré como encontrar una bibliografía como piola, y fue como medio ahí como artesanalmente. Entonces, bueno, pensando en problemáticas contemporáneas o en esta, sí, el problema social, justamente ahí lo que trato de abordar son problemas sociales. Primero eso, que afecten o entender que la mayoría de los problemas justamente no, digamos, involucran no solo a mí o a la persona individual. O sea, cuando pensamos en problemas sociales, lo separo de problemas, digamos, particulares, singulares como esto, es decir, no sé, se me rompió el auto, me separé, se me murió un familiar, este, ¿cómo se llama? No sé, se me perdió mi mascota, pinché la bici, como problemas que quizás circunstancialmente me afectan a mí. Entonces yo digo que eso lo ato por decir que a lo particular, más allá de que siempre hay que analizar, porque decir, bueno, no sé, esto, eh, tuve un accidente automovilístico y bueno, ya involucra a dos, ¿no? Y ahí hay que ver qué cosas sucedieron, ¿no? Y bueno, puede ser un problema social. Pero generalmente trato de eso, que en general pensar lo social afecta a un grupo de personas. Así que ese grupo de personas, cuando hablamos de problemas, justamente lo que están sufriendo es alguna cuestión relacionada seguramente a una dificultad o a una vulneración de algún tipo de acceso a algún derecho. En Bien, general bien, siempre pienso, en general lo asocio a eso como trato por lo menos de definirlo, no sé si para una cuestión de decir, bueno, eso es problema social y no existe otra cosa, pero a modo siempre de ordenarme a mí y ordenar al estudiante, al menos dar una definición, para por lo menos saber en qué universo nos estamos moviendo. Entonces digo, bueno, problema social sería eso,
algún tipo de problema que involucre la dificultad o el impedimento para que una persona acceda a ciertos derechos básicos, Bien. que sería esto, es decir, educación, salud, vivienda, un salario, una jubilación, seguridad social, digamos, vivir en un ambiente sano. Bien. Es decir, podemos decir eso, lo pienso eso, como un grupo que por algún motivo sufre eso, el acceso a poder, digamos, se le impide acceder a ciertos derechos básicos o se los están vulnerando y bueno, eso no me afecta solamente a mí, es decir, yo no soy solamente la persona que no sé, que tiene un problema. Es decir, quizás eso, si es la salud, me afecta a mí y a otros, o en mi barrio, por ejemplo, esto, no sé, no tengo acceso a la luz o a la red de cloacas, entonces, decir, bueno, no es solamente Juan Martín. Es Claro. decir, soy yo y mis vecinos, por ejemplo. Pensarlo como quizás en pequeños grupos. Entonces, bueno, desde Problemática Contemporánea, justamente la primera dificultad que me encontré fue pensar, bueno, justamente qué es un problema, por qué problema social y no individual, o entender que, bueno, siempre el límite es difuso, eh, o esto, yo decía, bueno, a veces, o sea, a veces un problema esto de depresión puede ser individual, pero la salud mental después involucra a muchas personas, no sé, el acceso justamente a la atención y que existan centros de salud. Entonces, en ese sentido, sí, digamos, me trasciende a mí o trasciende a esa persona que tiene digamos, esa dificultad. Claro. Digamos, el límite es difuso, pero trato de, por lo menos a nivel esquemático, poder este, establecer cierto, digamos, como eso, alguna línea divisoria, ¿no? Entre lo particular y lo social o lo colectivo. Está bueno eso. Está bueno. Está bueno. Está bueno pensarlo así, digamos, poder eh, esa relación que haces entre lo particular y lo colectivo, ¿no? Digamos, Sí. me parece que es re interesante. Che, y o sea, por lo que vos decís, claramente ocupan un lugar importante en tus clases, digamos, por lo menos en ese espacio en el que vos das. Digamos, Sí, en las tres materias, digamos, como si bien cada materia, digamos, que esa problemática contemporánea te obliga, porque ya la materia es eso, y cuando yo entré a la escuela, en el CCP en 64, que estaba un poquito más organizado, en ese sentido, yo lo empecé a dar en el San José Obrero antes, ¿ah? y medio que el plan que teníamos era, nada, una hoja con un contenido mínimo de 5 renglones, así que con una amiga dijimos, bueno, por un lado, un bajón, porque no sabemos de qué trata esto, y por el otro decimos, tenemos total libertad. Claro. Y ahí empezamos a definir criterios en comunes, y fue una de las pocas veces que pude trabajar en grupo, y bien, y ella era socióloga, yo filósofo, y nos complementamos muy bien, y por lo menos teníamos esos criterios en común de qué queríamos dar o cómo queríamos darlo, más allá que cada uno tenía su impronta, pero habían ciertas, creo que acuerdos mínimos que hicieron que pudiésemos trabajar bien. Y después en ese P64 ya había toda la que era el área de ciencias sociales, que involucraba esto, cívica, historia, geografía, introducción al estudio de la cultura y la sociedad, problemáticas contemporáneas, no recuerdo cuál más, pero tenían como ciertos ejes transversales. En este sentido, yo creo que, digamos, adelantados a lo que es la construcción curricular. Pero bueno, las ciencias sociales, en este caso el área sociales, estaba atravesada por lo que era la problemática, digamos, del capitalismo, o sea, como una crítica al capitalismo. Entonces, ese era uno de los grandes ejes que tenía que atravesar a todas las materias. Entonces, en ese sentido, es un eje transversal y ordenador. Y después creo que eran tres problemáticas: la problemática del trabajo, la problemática del género y la problemática del ambiente. Entonces se definían eso, eh, ejes temáticos, transversales, y después yo, por una inquietud mía, a mí la cuestión del ambiente no es que no me guste, pero a veces uno se siente como más cómodo con otra cosa, Sí. y yo en otra escuela trabajaba la cuestión de los medios de comunicación. Entonces quizás trataba de involucrar la cuestión, no sé, del trabajo o del género, pero mi tercera unidad era medios de comunicación, que en el 64 nunca lo logré trabajar, siempre me falta el tiempo. Y bueno, cuando le planteé eso a mi jefa de departamento, me dijo, no, está buenísimo, qué sé yo.
Entonces, bueno, como explícitamente esas serían las áreas temáticas que se trabajan, problemáticas contemporáneas, y que en las otras materias, otras doctrinas políticas y económicas, pero Ah, bueno, bien, todas estas materias de primer año, el área de sociales, eso, el problema sería, o el gran tema o eje estructurante sería, digamos, el capitalismo, digamos, desde una visión crítica, y en tres, podríamos decir, en problemáticas contemporáneas, todos los profes que la damos, tenemos esas tres unidades. Cada uno, como digo, después le da el contenido que quiere, la bibliografía que quiere, más allá que pueda haber alguna bibliografía, digamos, común o de base, pero es como, bueno, tenemos que darnos el trabajo, claro. o tenemos que dar problemáticas de género o problemáticas de ambiente. Después, bueno, vos elegís eso, quizás la bibliografía o el caso que querés trabajar. Claro. O Eh, sea que ahí pudieron, digamos, ahí desde lo interdisciplinar, o sea, ustedes pudieron construir un eje común a todos los espacios curriculares y después varios ejes que se desprenden de ese eje común, digamos, ¿no? Claro, sí, sería el eje común, creo que sería eso, digamos, la cuestión, digamos, de la visión crítica hacia el capitalismo, Ujú. como modo de producción, y después, por lo menos en problemáticas contemporáneas, es decir, somos como un montón encima, pero cualquier profe tendría que trabajar esas tres unidades temáticas, en el orden que uno quiera, pero digo eso, trabajo, género y medio ambiente. Yo eso, medio ambiente lo hice como un enroque y mira, yo quiero trabajar que la unidad 3 sea para mí medios de comunicación, y en medios de comunicación, no sé, trabajar quizás la cuestión, digamos, de la construcción de la opinión pública o la construcción de las clases peligrosas, y eso lo puedo atravesar justamente con la unidad de trabajo o no sé, los estereotipos en los medios de comunicación. Entonces, como que bueno, vuelvo a retomar quizás las unidades temáticas anteriores, Bien, pero abordando otra cuestión porque me interesa más eso, en ese momento me sentía más cómodo. Eh, y te decía que quizás, no sé, en introducción a la metodología de la investigación, si bien es una materia un poco más tediosa, donde hay que abordar quizás el conocimiento científico, pero lo trabajo desde el conocimiento científico, digamos, corriéndome quizás de una mirada justamente cientificista o acrítica, y no sé, cuando a veces les doy un modelo de investigación, o cómo se hace un trabajo de investigación con una introducción, con un desarrollo, con citar fuentes, y bueno, les he dado, me acuerdo que un ejemplo de un trabajo que se hizo en la Universidad no, en la Municipalidad de Córdoba, creo que fue, sobre el acoso callejero. Entonces ajá, tenía encuesta y todo eso, pero bueno, justamente, digo, estaba lo metodológico y el contenido. Es decir, bueno, no es que trabajo cualquier problema social, trabajo un problema de género, y desde el punto de vista ahí decir, bueno, tengo ESI, que es algo que pedía la escuela, bien, o el otro modelo de investigación que trabajé fue la estigmatización del barrio Fuerte Apache, que me lo pasó ahí mi novia, justo estaba ujú, haciendo un seminario sobre, este, ¿cómo se llama? Ahora no recuerdo el seminario, pero justo tenía esa investigación de unos sociólogos que investigaban cómo se construyó digamos, el nombre de Fuerte Apache, dónde nació, y bueno, y eso, si bien decís, pucha, ¿por qué me pongo tan porteño? claro, Pero quizás acá no encuentro una investigación, pero podemos hacer un paralelo, bueno, ¿dónde sucede acá en el barrio? ¿Cuál es el barrio que quizás es estigmatizado? claro, Entonces, quizás desde lo macro, después pensarnos regionalmente. tal cual. Y algunos chicos eso como que hicieron, profe, a mí me pasa lo mismo con el barrio. Entonces, bueno, mi idea era, bueno, mostrarte cómo es un trabajo de investigación, que capaz que era un artículo de 20, 25 hojas, yo lo resumí a 10, para mostrar por lo menos las partes, cómo se estructura un trabajo. Y al mismo tiempo hacerte un trabajo de guía de preguntas para detectar las partes de un modelo de investigación, pero al mismo tiempo decir, bueno, ¿y sobre qué trata esta investigación? Para entonces darle un contenido. Y ahí decís, bueno, ¿por qué metodología de la investigación abordo esa problemática? Claro, y ahí podés, digamos, y ahí también podés, a partir de eso, podés, vos mismo y los pibes y las pibas en la escuela pueden identificar los problemas Claro, que hay en su contexto, digamos, en su sí, barrio, en la ciudad. sí. Digo, está bueno. Este,
Así que ahí me acuerdo de eso, después, no sé, le pregunté a una compañera, una chica que conocí que trabajaba el tema del hip hop, cómo nació en La Plata, porque ella era una chica que es socióloga, y bueno, yo digo, bueno, para buscar algo que también que a los chicos los interpele y que no siempre tengas que investigar algo que tenga que ser esto como duro, Claro, porque a veces, qué sé yo, no siempre te enganchás. Y a veces también estar todo el día como rosqueando con cosas, con problemáticas, también a veces creo que agota, tanto al docente como, entonces también buscar esas. Pero bueno, es prueba y error y a veces uno va con la mejor y los pibes no les interesó, o de los 30, dos sí, el resto claro, no. claro. Eh, Eso Sí, sí, en ese sentido sí, yo entiendo a un docente cuando si da una didáctica no te puedo dar una receta, pero te puedo decir, mira, esto me funcionó claro. y me funcionó para este grupo, andá y probalo, qué sé yo. Capaz que te funciona, capaz que no. Claro, pero me parece que compartir esa experiencia o cómo se hace una transposición didáctica, me parece que eso es, eh, me parece imprescindible. Digo, si sos formador de formadores, me parece. Ahí vos dijiste una cosa que me parece que es interesante para poder profundizar un poco más. Digamos, que vos en el San José trabajaste con una profe que era socióloga, Sí, y después, bueno, en otro colegio, en el área de sociales, como que, eh, como que trabajan con las otras disciplinas, hacen un trabajo interdisciplinar y pueden pensar ejes u objetivos, objetos de estudios comunes, digamos. sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo, digamos, la pregunta sería, ¿qué te aporta a vos, digamos, como profe en filosofía, ¿sí? Ese trabajo interdisciplinar? A ver, sí. A mí me aportó, o sea, cuando, en el caso con el CPN 64, cuando, como digo, yo entro, por suerte era una materia que yo ya la había dado en el San José, entonces digo, bueno, voy a dar una materia que yo ya sé, con la cual me encuentro, y cuando vi el programa digo, es muy similar o sea, porque la base mínima, eso que yo te había dicho, que esos Claro, contenidos mínimos nos los habían presentado en el San José. En esa escuela era un plan nuevo, que ahora no me acuerdo cuál era el plan, y el CPN 64 tenía el mismo plan. Solo que acá, bueno, la escuela en ese sentido, el área social está un poco más ordenada y un poco más desarrollado esto, los ejes temáticos. Eh, el tema es que podemos decir que lo bueno que tiene es esa planificación, podemos decir, áreal y que está especificado, digamos, de disciplina por disciplina, es que cualquier profe nuevo que llega, ya por lo menos tenés eso, un mapa, una estructura que te ordena. Y que podemos decir que, por lo menos desde lo formal y obligatoriamente, cada profe que ingresa, de esas materias que sea, podemos decir que está obligado o orientado a dar estos contenidos comunes. Entonces yo sé que esto, doctrinas políticas y económicas como problemáticas contemporáneas, estamos abordando la cuestión del trabajo. Quizás cada una desde su área, cada uno desde su formación, sus inquietudes, y no sé, por ejemplo, no sé, yo estoy dando en problemáticas contemporáneas que siempre los chicos me dicen, profe, esto ya lo estamos viendo, no sé, Marx y la alienación, pero en doctrinas lo abordan de otra manera. Yo abordo la cuestión más subjetiva de lo que es el proceso de alienación, y doctrinas políticas y económicas, al contrario, lo que trata de explicar son justamente qué consisten, por decir, justamente las ideologías o qué consiste el socialismo, el liberalismo, es decir, explicar más las corrientes, digamos, económicas económicas y políticas. Yo no entro ahí a explicar en qué consiste tanto eso. Entonces, en ese sentido, podemos decir que son complementarias. Lo que nos falta, porque somos un área muy grande, imagínate que, no sé, problemáticas contemporáneas, no sé si hay como 7, 8 profesores. Entonces, el trabajo interdisciplinario o entre pares eh, es casi, podemos decir, no existe, existe poco. ajá, Es decir, desde lo formal está.
Y puede estar esto, no sé, yo ahora me acuerdo de la profesora que era mi jefa, cada tanto le digo, mirá, yo, o sea, me comuniqué con ella, mirá, quiero trabajar esto y esto, te comparto mi cuadernillo. No sé, yo otra profesora, yo me acuerdo que ese día yo fui a la biblioteca y busqué algunos contenidos mínimos y algunas fichas que habían hecho algunos profes las tomé y bueno, esta me sirve. Entonces, desde mi inquietud hubo ese trabajo interdisciplinario de, no sé, hablar con mi jefa o tomar algo de la biblioteca y tomar material que digo, bueno, esto ya está armadito, esto está bueno y cómo lo reapropio. Eh, y, y que a mí, yo me vi obligado a trabajar interdisciplinariamente, al menos desde la investigación, Ajá. porque decir, bueno, leer un poquito más sobre, que no fue mucho, pero un poco más de historia, no sé, cuando justamente en la unidad de trabajo, una de las cosas que abordamos es, bueno, la definición del trabajo y cómo trabaja, cómo ha evolucionado el trabajo a lo largo de la historia. Y eso fue algo que tomé de una ficha de una profe. Entonces eso me vio obligado a decir, bueno, che, ¿por qué no recuerdo un poco algo de historia sobre feudalismo, sobre capitalismo? Y eso yo hice nuevas fichas sobre cómo se estructuraban las clases sociales, entonces a mí me hizo indagar un poco más, o preguntarme sobre la prehistoria, sobre el modo de producción esto del comunismo primitivo, o preguntarle a un profe de historia, che, ¿qué sabes esto? Porque esos son contenidos que yo no tengo, pero ahí eso, digo, para mí ahí depende de la inquietud del profesor. Y después, eh, con los profes estuvimos hablando, igual esto que nos falta un poco igual, aún así, revisar ese programa estructurante, revisar algunas cosas, porque por ejemplo, yo no sé si la profesora de doctrinas sabe lo que yo doy o cómo lo doy, ¿entendés? Claro. Eh, Para ese y, lado iba, digamos, en la y pregunta. falta el diálogo quizás. Entonces, sí me interesa el trabajo interdisciplinario porque yo creo que me puedo enriquecer mucho de un profesor de geografía o de historia o de economía, me va a desasnar en un montón de cosas, porque uno no puede estar todo el día estudiando todo eso. Eh, y sí esto, decir, che, mira, te doy esta ficha o anda, no sé, vamos a trabajar los dos Revolución Rusa, pero vos trabajás cómo impactó en este aspecto filosófico, dale. Y yo sé que podemos decir eso, yo lo quiero leer porque tengo que saber por lo menos qué está dando el profe. Contenido. Pero bueno, que el encargado de tomarse digamos, de tomarse esos 5 o 3 encuentros, lo que lleve, dar Revolución Rusa, cubana o lo que sea, o en qué consiste el socialismo, bueno, lo da el profe. Y yo sé más o menos qué da. Y yo abordo desde este lado. Entonces trabajamos de modo paralelo, pero al mismo tiempo sabiendo medianamente qué está trabajando en el otro aula. Y eso, digamos, casi que no sucede. Me pasó, como te digo, en el San José con esta profesora, pero porque nosotros armamos el programa. Y más o menos dijimos, che, bueno, tratemos en lo ideal ir más o menos en la misma marcha, podemos decir, o dando estos contenidos comunes. Entonces era como eso. Yo sabía que la profesora dentro de su espacio lo iba a dar de otra manera, o capaz que trabajaba otro texto, pero había como una sintonía. Y eso, bueno, es muy difícil por la realidad, digamos, no están dadas las condiciones. Imagínate esto, que yo, ¿qué nivel de involucramiento puedo tener con la mejor onda y la mejor predisposición? En cada escuela en la que estoy, voy una vez a la semana por esa materia. Claro. Y tardo un montón en conocer a mis compañeros o en establecer, en tratar de querer construir esto en grupo. Depende también después del grupo humano. Eh, Bien. Y digamos, sigo un cachito más con tu práctica. Digo, esto que vos decís que está buenísimo, cómo vos te involucrás, eh, digamos, tomando contenidos de historia, tomando contenidos de geografía, digamos, para poder trabajar en tus espacios. Digamos, ¿vos crees que eso en tu práctica, digamos, a tu práctica le aportó? Sí, sí, yo, por ejemplo, algo que me quiero obligar, pero me falta el tiempo y quisiera tener un año de descanso para decir, bueno, me dedico a estudiar, es estudiar historia porque me gusta y porque esto, yo no puedo dar Marx, por ejemplo, decir, bueno, vamos a trabajar, primero trabajamos el concepto de trabajo, qué es trabajo, definiciones, tipos de trabajo, bueno, esa es la parte como más conceptual. Después vamos a trabajar, bueno, Marx, a mí lo que me interesa en realidad es que se entienda
¿qué es la alienación? ¿Qué es esto? ¿Cómo el trabajo genera alienación? Ese es el concepto que yo quiero trabajar y lo que quiero que quizás que a los chicos les quede. Pero ¿cómo nos explico un poquito sobre esto? ¿Qué era la revolución industrial? O cómo esto, si nosotros para entender un poco la lógica del capitalismo, la lógica del trabajo en relación de dependencia, o cómo quizás en Marx, en su contexto, quiso estudiar la alienación del trabajo industrial y quizás como ahí donde empezó a estar como más explícito, pero a partir de una ficha que tomó una profe de cómo fue cambiando la división, también una de las cosas que trabajamos es la división social del trabajo, en una ficha de 2 hojas que está re bien resumida, que yo la puedo leer y más o menos hacer una idea y con lo poco que recuerdo de historia, pero más o menos, pero los chicos no se imaginan, digamos, bueno, a ver cómo era esto de la sociedad esclavista en la antigüedad y el feudalismo. Entonces, bueno, a mí me obliga a no ser un experto en eso, pero al Claro. menos, lee un poquito más sobre eso y sobre todo esto. Hablamos de división de trabajo y al mismo tiempo de división de clases. Ya tenés 2 conceptos re complejos. Tal cual. Para pibes adultos que vienen con un secundario o inexistente o a medias. Entonces yo, no sé, construí ahí pirámides sociales y eso me fue, bueno, lo que es la división de clases es súper complejo y me imagino que un profesor de historia lo maneja mucho mejor y uno a modo, digamos, esquemático lo reduce, porque no sé, lo que era la Edad Media era un bardo con la cantidad de estamentos, pero yo digo, bueno, cuando lo empiezo a leer así yo me recopo y digo lo que me falta y al menos siempre esto como, yo necesito que me falta esa parte de historia para poder contextualizar, para después yo llegar a lo que yo quiero, que se entienda la alienación en el trabajo industrial. Pero para eso tengo que hacer todo un trabajo de hormiguita y que aún así, nada, me falta un montón. Pero a mí me aporta desde mi inquietud decir, che, loco, doy problemáticas contemporáneas, doy problemáticas del trabajo, bueno, necesito contextualizar un poco sobre eso. Bien. Este, eso es lo que a mí me enriquece de ese lado de la interdisciplina, de yo querer indagar un poco más, pues decir, che, ¿cuánto me falta? Y otro decir, bueno, si puedo descansar en un compañero que o me aporte o me diga, che, anda por acá, o no te enrosques y busca estas lecturas que son sencillas, o yo tengo esta ficha, o mirá, vos trabajás, yo trabajo, ¿sabés qué? Voy a trabajar esto, no te preocupes, vos trabajás acá. Eh, Bien. a mí la interdisciplina me interesa, digamos, haciendo, y creo que es positiva, digamos, quizás volviendo al inicio de tu pregunta y para tratar de hacerlo más concreto, porque a veces me voy un poco por las ramas, No, perdón. no, está bien, pero está buenísimo lo que estamos charlando. Lo que te iba a preguntar, no preguntar, sino eh, pensar con vos también es, digamos, no hay puntos, digamos, los puntos de encuentro son casi puntos individuales entre los y las docentes, digamos, no hay puntos que vos digas, que ustedes digan, bueno, nos juntamos, Claro. tenemos una reunión y pensamos el objeto, un objeto de estudio, un objeto de enseñanza común para todas las disciplinas. O sea, eso ustedes no lo tienen como práctica, digamos. Y yo creo que, a ver, eh, no, es difícil por esto, porque, digamos, el único espacio de encuentro son las jornadas institucionales, podemos decir. Y eso depende mucho de la escuela, el equipo directivo. En el CP64 eso, una de las cosas que se ha planteado es que se habla muy poco de lo pedagógico, o me pasa, yo fui este año, creo que a una sola jornada, porque Ujú. también tengo que andar debatiéndome, bueno, ¿a qué jornada voy? Y hablamos ahí en el CP64 que nos faltaba hacer como más hincapié en la cuestión metodológica. La cuestión metodológica es esto de aprender a comprender un texto, a resumirlo, o sea, no querer, si bien el contenido es importante, pero yo prefiero esto, trabajar en mi materia, aunque sea la unidad uno, pero que haya comprensión de texto, que se aprenda a hacer un resumen, que aprendan a buscar palabras que no, que no entienden, a relacionar los conceptos, que es complejísimo. Entonces, diciendo, bueno, seamos más humildes en ese sentido y vamos todos en primer año a apostar a eso. Y eso requiere, digo, bueno, tuvimos esa reunión de última reunión de jornada, creo que fue, y reunión de personal, y al menos, pero bueno, somos un departamento como de 25 profesores. Quizás no va a suceder nunca los 25, pero al menos un grupo de 5 o 10
y que, bueno, definan ellos. Y bueno, el que no estuvo, no estuvo. Pero ha habido reuniones a veces virtuales y eso, pero cuesta congeniar mucho. Mucho. Eso no existe. Entonces yo creo que en esto yo pongo quizás como un reparo con el diseño curricular que yo estoy, digamos, lo veo como algo bueno y algo que es mejor, digamos, no existía. Y está bueno que al menos esto, como algunos contenidos que estructuren, algunos ejes, sabiendo que no te va a solucionar todo, pero es al menos un intento de empezar a hacer algo distinto. Pero si vos no lográs que un profesor trabaje en no más de 3 escuelas, no más de 3, eh, y que tenga garantizado al menos sí, 40 minutos de instituciones o más para poder juntarse a planificar con otro, nada, queda en eso, es como un mail, un llamadito, pero ya está ahí nomás, porque nada, la cotidianidad, la vorágine Te te, te come. Más allá de eso, de que hay profesores como todos, con buenas intenciones, con ganas de trabajar en equipo, con ganas de mejorar, con ganas de renovar el programa, pero todo eso implica tiempo. Entonces uno después termina nada, haciéndola fácil, que es, te doy siempre lo mismo, lo doy así nomás. Me pasa a mí, hay momentos donde descanso más en mi programa, donde a veces trato de renovarlo. eh, y después que, no sé, también lleva mucho tiempo eso, no sé, metodología de la investigación, hace 4 años que la doy, 5, recién ahora le empecé a encontrar como el gustito, me llevó mucho tiempo indagar, reformularlo, correrme y no encontrás a alguien y después le preguntás a otro y la da peor que vos, entonces digo, puta, entonces me tengo que quedar con lo que yo hago. En una escuela me pasó, digo, bueno, a ver, definimos contenidos comunes de metodología de la investigación de 4 año. Y nadie tenía ganas de hacer nada, quedó mi programa y decía, la puta, nadie me dice, che, esto es una mierda, o che, revisalo, o te parece, o sabes que me gusta, pero no me convence esto. No, bueno, listo. Y quedó el mío. Y decís, loco, aunque sea tirame una, decime, che, esto está bueno, o esto no lo veo tan así, o sabes que no me convence, o bueno, o cómo lo haces. Entonces, pero bueno, eso me requirió bastante tiempo. Y sí, Digo, y aún así, me sigo replanteando en cómo dar esa materia y en mejorarla. Y bueno, el año que viene tengo el desafío de formar parte de un grupo de investigación y digo, puta, doy metodología de investigación como no estoy investigando. claro. Digo, como, bueno, el año que viene tendré ese desafío y aprenderé y eso seguramente me va a dar otras herramientas. Y Claro. veré también si lo puedo hacer porque digamos esto, estudiar y ser docente, digo eso, implica una formación, yo no te diría, digamos, todos los días, pero un poco ahí permanente para yo por lo menos, para no chancharme, porque si no me aburro. No, sí, sí. Digo, la docencia implica una práctica cotidiana de la lectura y de la investigación también, digamos, intentar estar medianamente actualizado. Claro, bueno, ¿No? Lo que nos pasa es esto, digo, vos armás un programa y decís, bueno, listo, ya con este surfeo la ola todo el tiempo y claro, listo, yo ya sé que esto funciona. Bueno, sí, pero no hay actualización, no hay renovación, no hay pensar problemas nuevos y formas nuevas de enseñarlo. Y sí, a mí digamos, me parece re interesante cómo lo planteás, porque digo, uno tiene como mucho más conocido el campo de la historia, ¿no? y de la geografía y de las disciplinas que está como más cercana, y menos conocido el campo de la, de de, la de la filosofía. filosofía, digamos, en relación a la enseñanza también, ¿no? Que a mí me parece que está digamos, muy bueno como lo estás planteando, algunas cosas. Me parecía, digamos, te iba a preguntar algo respecto del diseño. Sí, Eh, Todavía en Neuquén no se aplica el diseño nuevo. no, dicen que capaz que el año que viene, pero lo veo medio difícil.
Ujú. Este año intenté, pero me quemó el pelo hacer una capacitación justamente en ciencias sociales, porque ahí entraba el área de filosofía, Claro. donde lo dieron algunas profes, que había profes de historia, de economía, de filosofía, que nada, que estaba bueno, digamos, o sea, yo asistí de los 4 encuentros a 3. Era un trabajo muy conceptual, o sea, era leer algunas cosas del diseño, por lo menos digamos, como los ejes y los nudos problemáticos, porque digamos, se estructura por nudos problemáticos y por ciertos ejes, que no sé, en el área sociales creo que estaba filosofía, educación y ciudadanía, historia, geografía, economía. Entonces, bueno, se definían algunos ejes temáticos, algunos nudos problemáticos, y estaba bueno que era digamos, el trabajo era justamente hacer un trabajo más de formación para los profesores y más teórico de, bueno, empecemos como a cuestionarnos o a definir conceptos en común y cómo los desglosamos, o cómo puedo trabajar este mismo concepto en economía, en historia, o sea, pero bueno, esa es la primera parte. Claro. Eh, y, y, lo que veía es que, nada, estas profesoras, que está bueno lo que hicieron, pero bueno, pudieron, no sé, me imagino que licenciar horas y hacer un trabajo de hormiguita para sentarse entre estas 8 profesoras, 8 docentes, e investigar cada uno, definir algunos contenidos. Nos ilustraron cómo hicieron ese trabajo justamente teórico e interdisciplinar, Claro. que fue decir, bueno, vamos a definir ciertos problemas sociales en común, vamos a tratar de identificar conceptos claves, cómo los podemos abordar, vamos a identificar también, ¿cómo se llama? Algunos, además de estos, por decir, estos modelos o estos problemas paradigmáticos, que fue la revolución haitiana, la revolución rusa, la revolución, ahora no recuerdo cuáles más, y Ujú. después de encontrar paralelismos o ejemplos más regionales o que se pudiesen vincular a eso, está buenísimo. Pero bueno, eso es todo justamente un trabajo de formación y teórico que sería la primera instancia. Y eso requirió justamente, en este caso fueron 8 profesoras que tenían además las ganas de hacer eso, ese trabajo, y yo no sé seriamente cuántos docentes quieren hacerlo, y que tuvieron las condiciones Materiales para hacerlo. material para hacerlo, que fue tiempo Claro. y fueron horas pagas. Digo, no lo digo como una crítica, sino como para tratar de decir, bueno, ojalá a mí también me sucediera eso. Y después que falta quizás la parte, y bueno, y la evaluación era el trabajo que yo no lo voy a hacer porque no me dio el tiempo. El trabajo era que, bueno, yo con otros docentes hiciéramos ese trabajo interdisciplinar, es decir, bueno, definir un contenido, pero era todo conceptual, pero es bueno, una de las preguntas que hice, me acuerdo en esas clases, fue como, esto después cómo lo trasladamos al aula, Claro. es decir, porque era un trabajo, nada, que estaba buenísimo, pero súper complejo, que solamente lo podemos hacer los docentes, pero a un chico no le podés pedir todo ese trabajo conceptual, se lo podés pedir, pero a un nivel más superficial, pero no por desestimarlo, sino porque está en un proceso madurativo y porque tiene que después también incorporar esto que digo, lo metodológico, o sea, el hábito de oficio de estudiante. Claro. Eh, Sí, digamos, lo que uno va construyendo son digamos, los ejes de trabajo de la docencia, digamos. Después, cómo pensás esos ejes de trabajo y esos conceptos para, para trabajarlos en el aula, digamos, es como otra instancia en mm, donde ahí, digamos, tenemos que empezar a pensar en estas preguntas que nos hacemos siempre en la didáctica, es qué, para qué y cómo, digamos, ¿no? Entonces, sí, a ¿y mí, cómo enseño esto que nosotros trabajamos en este taller? Bueno, vamos, ahí claro. hay un desafío de poder pensar cómo enseñar esto. Digo, ¿para qué lo enseño y cómo lo enseño? Digamos, y ahí va a haber un enlace, digamos. Mm, Creo yo. claro. Entiendo. No, yo eso, lo vi buena la formación, pero bueno, son 4 encuentros que tenés que ir a la lectura a las chapas. Bueno, en febrero tenés que presentarlo, pero bueno, algunos compañeros me preguntaron si quería hacer otro trabajo y le dije, la verdad que te pido disculpas, no es que
no es falta de interés, sino eso, ya terminé la semana pasada y no me dio, no Claro, me dio el cuero y hoy prefiero decir, bueno, en realidad, ¿para qué lo voy a hacer? Para acreditarlo, porque está bien, a veces uno necesita los puntajes y hace esas cosas, pero, digamos, es lo que hago yo, digamos, es ponerme a estudiar, sentar el culo en la silla y empezar, pero bueno, igual me brindó cosas esa capacitación, para decir, mirá, cómo se puede, que yo la Revolución de Haití no la conocía, o la de México, algo que viene secundario y estaba re bueno, o veía, me parecía muy interesante como estas compañeras a veces decir, bueno, cómo esto, que son ejemplos del siglo XX, bueno, a veces también no quedarse solamente como con ese ejemplo y cómo lo puedo esto a pensar en algo más contemporáneo, más actual, para no hacer, en este caso, una historia o un análisis, podemos decir, estático, decir, bueno, yo lo veo y bueno, a mí me gusta, soy medio melancólico, me encanta ver esas cosas, pero decir, bueno, ¿de qué me sirve ver la Revolución Cubana o haitiana o mexicana para pensar hoy que ella es una de las ejes que tomaron algún modo de resistencia hoy, quizás? claro, claro. O quizás no tan grandilocuentes, porque uno ve eso y nada, te querés pegar un cuetazo porque decís, y no sé si hoy se hace la revolución, digamos, más allá que me encantaría, pero Pero claro, eh, estamos lejos. eh, claro, para que no quede como algo así como nada, como muy eso, como admirar algo que sucedió antes y decir, bueno, ¿y hoy qué sucede? Sí, ahí lo que me parece que está bueno lo que vos decís es cómo poder pensar un momento, un acontecimiento histórico, pensarlo desde el presente, digamos, cómo se pueden establecer esos vínculos y esas relaciones con ese acontecimiento, digamos, ¿no? Sí. Obviamente que no es digamos, obviamente que no va a ser una repetición. No, 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 no. Y eso lo dejaron claro las profesoras y eso estuvo bueno, o sea, como como digo, la capacitación que hicieron las profes estuvo buena, seguro que siempre faltan cosas, pero bueno, fue una cuestión de, digamos, de tiempos y de que quizás después nos faltó justamente, digo, son profes, lo bueno que son profes, o sea, eran Claro, profes formándose, pero son profes y faltó quizás más tiempo para decir, bueno, y ahora pensemos, además de esta parte más que nos compete a los profesores, que es la parte teórica, la parte de intercambio entre nosotros, la parte, por decir, didáctica. Es decir, bueno, esto en tiempo real, porque eran muchos casos históricos. Es decir, bueno, podemos estar, no sé, y encima con todo lo que hacían cada desglose que puede ser cada materia, y yo estaría trabajando en la Revolución Haitiana, por ejemplo, para trabajar un montón de cosas, no sé, la negritud, el rol de la mujer, un montón de cosas, podés estar, no sé, medio año. claro. O sea, depende de qué tipo de profundidad le querés dar. O cada materia qué aspecto va a abordar. Y eso lleva mucho tiempo para ponerse de acuerdo, para decir, bueno, estamos todos, no sé, un grupo de 8 personas leyendo esta bibliografía, por decir, base o en común. Claro. Entonces, eso es donde yo ahí quizás tengo como un poco de una mirada como, y lo veo difícil. Digo, hoy no está sucediendo, ¿por qué va a suceder después? Más allá que tengamos el diseño curricular. Pero Ah, no, dudo que 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 40 minutos institucionales me vayan a cambiar. Pero no es por querer ser pesimista, sino decir, bueno, lo veo complejo. no, digo, es la realidad de nuestro trabajo, digamos, Sí. básicamente, ¿no? Y después que nada, que hay gente que está quemada, cansada y sí, ya no querés hacer el mínimo esfuerzo. Y qué sé yo, no lo cuestiono tanto, yo no tengo 20 años en docencia. Si tendría 20 años en docencia, bueno, después hablamos, no sé. Claro, bueno, Seguramente voy a estar en la misma arrastrándome. sí, Pero bueno, sí ojalá. considero que si sos docente tenés que tratar de tener la inquietud de querer cambiar constantemente, moverte, porque si no se hace y los pibes en 2 minutos te sacan la ficha, un profe que no quiere estar ahí. Tal En cual, 2 minutos. tal cual. Este, Sí, Juan Martín, y ahora te hago una pregunta, voy concretamente a la cuestión más de la filosofía. Vos me dijiste que das filosofía sí, también en una de las escuelas. Eh, cómo abordás vos, digamos, como eh, de filosofía. los problemas, digo, los problemas
sociales, los problemas del presente Mm, desde la filosofía. claro. Eh, bueno, yo lo que sí tenía claro era cuando iba a dar filosofía, porque además no me daba el tiempo, o sea, digamos, porque tenía que estudiar mucho. eh, Como es, esa, digamos, digamos, de la posibilidad real, no puedo hacer una, digamos, decir, una historia de la filosofía, que por un lado está lindo, de decir, bueno, hacer, pero no a nivel histórico, sino ver cómo a nivel, como decir, humano, Uh-huh. cómo la filosofía ha atravesado eso, distintas etapas o distintas preocupaciones, o en algunos momentos, como también nos lo han formado, de ciertos problemas quizás que han sido más preponderantes que otros. No es que decir, bueno, los problemas de la Edad Media hoy no se siguen cuestionando, o los de la Antigüedad siguen estando, pero bueno, de ese lado yo no quería hacer una historia de la filosofía porque me parecía aburrido, me parecía también difícil, porque me implicaría eso mucha lectura, o por lo menos para mi nivel de exigencia. Y lo pensé en tratar digamos, trato de trabajarlo con, con problemas, o sea, con nudos problemáticos o con preguntas filosóficas. Ajá. Un poco fue por eso, a partir de, digamos, de mi propia experiencia en la carrera, decir, bueno, esta manera de dar filosofía no. Después justo me acuerdo que estuvo los videos de Darío Steinreiber, que tiene sus cosas piolas y sus cosas no tan piolas. Uh-huh. Pero sí lo que me gustó de él, diciendo, bueno, en algunas cosas él es riguroso y en otras hace una divulgación de la filosofía, y una de las maneras en la que él trabaja la filosofía o enseña la filosofía es justamente desde problemas. Y yo, bueno, eso es una manera, digo, algún día cuando me toque ser docente, digo, bueno, capaz que puedo hacer un programa un programa de esta asignatura que es filosofía desde preguntas o problemas. Bien. No que voy a decir, bueno, no, primero vamos a ver el nacimiento de la filosofía y la filosofía antigua, después la Edad Media, después la filosofía del siglo XX, con Marx, Foucault y no sé qué cosa, y después la filosofía contemporánea, y además que... Entonces de ese lado no me gustó. Entonces lo que hago es trabajar desde ciertas preguntas, problemas. Eh, y en esas preguntas, problemas, podés abordar, decir, bueno, a ver eso, el problema del amor, o el problema de la muerte, o el problema de lo que sea, qué filósofo lo trabaja, y a veces, bueno, no necesariamente tiene que ser con algún filósofo o Claro. filósofa. De hecho, bueno, también una cuenta dependiente que tengo es decir, che, en toda la carrera de filosofía casi que no vi filósofas mujeres. Entonces es una duda pendiente que tengo que hacer, es decir, bueno, quiero hacer una filosofía que involucre, no sé si hacer una filosofía, por decir esto, de género y que sea una unidad, de decir, bueno, ¿qué dijeron las mujeres? Sino capaz de decir, bueno, a ver, sobre el amor. Digamos, hay una filosofía, o sea, no sé, o sobre, qué sé yo, sobre el tiempo, o sobre algún problema, la identidad, que son algunos problemas que trabajo, o la amistad. Eh, entonces, bueno, eso es una cuenta pendiente que tengo que, justamente, digamos, en la que me tengo que actualizar, en la que me tengo que poner a indagar. Eh, sí trato de hacer por alguna cuestión, quizás me parece que esto, didáctica, decir, y tengo que, digamos, porque en la carrera tampoco nunca me dieron decir, bueno, nunca nos preguntamos qué es la filosofía. Uno aprende qué es la filosofía a partir de lo que vio. ¿Y qué es lo Claro. que ves? Filósofos. Filósofos, filósofas que trabajan problemas. Pero te recibís y decís, ¿qué mierda es la filosofía? No sé. No porque tenga que darme una formulita, pero digo, como en cosas que estructuran. Digo, porque también a un chico vos decís, le das filosofía y no sé qué vimos, ¿viste? Entonces la primera unidad obligatoriamente trato de trabajar, de decir, bueno, la definición, por ejemplo, etimológica, o entender qué es esto de que la filosofía se hace preguntas. Entonces trato de trabajar algunos textos o videos que ordenen al menos eso, que creo que cualquier materia tiene que definirlo, decir, bueno, vamos a ver, a los chicos les preguntaba, bueno, ¿ustedes qué es la geografía o la historia? ¿Y qué ven ahí? Entonces no te podían definir. Entonces, bueno, no es que tenés que dar una definición cerrada y decir, bueno, la historia es lo que sea, digamos, que cada historiador considere. Pero está bueno, digamos, que tu primer clase decir, bueno, mi materia justamente lo primero que fue es problemáticas contemporáneas. Bueno, ¿qué es problemáticas contemporáneas? Después vamos a ir también entendiéndola un poco más a partir de Claro. los temas. Y bueno, filosofía es eso. La primera unidad es, ¿qué es filosofía? Para después, bueno, entender, y bueno, si ya se pregunta sobre qué. Y bueno, vamos a tratar de esto, trabajar en distintas unidades
eso, una de las primeras, creo que la primera unidad es eso, que es la filosofía, y dar algunas definiciones, características, entendiendo que no son definiciones cerradas, y que esa es una manera, digamos, de entender la filosofía. Para mí la filosofía, una manera de entenderla es eso, es preguntarse, pero que las preguntas lo que hacen es corrernos de ciertos modos de ser y estar que aprendemos en la cotidianidad, que son imposibles escaparles, pero la filosofía lo que te invita es desde la pregunta es el por qué o el para qué, no es solamente un cuestionar al cohete o de quejoso, Claro, o decir todo está mal, sino es preguntarme, bueno, esto, por qué ¿cómo se llama? ¿Por qué nos tenemos que enamorarnos? ¿O por qué nos morimos? ¿O por qué las mujeres son las que encargadas de trabajar en la casa? ¿O por qué tenemos que trabajar? Que ese por qué en realidad es decir, bueno, ¿por qué las cosas son así? ¿Podrían ser de otro modo? Entonces, invitarnos desde esa pregunta a decir, bueno, las cosas pueden ser de otra manera o por qué son así. Y ahí sí uno puede hacer un análisis, si quieren, no sé, más histórico claro. o distinto. Y después eso, trabajamos preguntas, que trabajamos, no sé, a mí me gusta trabajar el amor, entonces ahí trabajamos Platón, o trabajamos algo de psicoanálisis, o trabajamos canciones para pensar el amor romántico, o el amor, o modo de amor. Entonces, bueno, ahí trabajás no necesariamente un texto filosófico. Quizás a Claro. mí siempre trato de usar un referente, porque intento decir, bueno, ¿para qué estudié esto? Tratar de darle algún anclaje teórico, pero no soy muy exigente en eso. Pero sí podemos trabajar muy profundo la cuestión del amor como un problema filosófico, una pregunta filosófica, desde análisis de canciones. Claro. O qué es la identidad. Y ahí podés trabajar género, o identidad de género, identidad sexual, identidad, no sé, identidad nacional. Eh, Eso te va abriendo. O el tiempo, y ahí puedes pensar el tiempo en el capitalismo, y trabajamos, no sé, una película, Sí, o podés ir ahí pensar esto, si el tiempo es lineal o cíclico, y ahí podés ir retomar algún filósofo. claro. Entonces siempre trato de como, desde justamente lo didáctico, lo metodológico, tener una parte, digamos, un anclaje teórico y más tradicional, eh, y después alguna herramienta Que te- que se corra un poco, bueno, no solo el texto y el claro. video, y entender que un video, una canción puede tener un montón de contenido filosófico, pero me interesa el contenido teórico para poder después, la filosofía lo que yo creo que aporta, o cualquier materia humanística, son herramientas de análisis, herramientas teóricas, como que te ponen unos lentes, con esos lentes vos podés interpretar después una canción. La otra vez, de hecho, una chica me dijo, no sabía que con esta canción podía, ahora no recuerdo cuál fue, pero que se podía pensar esto, que tenía todo, que en estas tres, cuatro frases estaba todo este contenido. Digo, bueno, che, yo dije, bueno, algo bien hice. Claro, ¿no? Digamos, Claro, algo sirvió, porque sin capaz que, bueno, léete esta canción de Gilda nomás. Digo, claro. bueno, ¿para qué? Bueno, porque estamos trabajando el amor, porque estamos trabajando, bueno, ¿qué tenemos por amor romántico? O cuál es la postura, digamos, la posición, digamos, de Gilda ahí como mujer, o a quién le está cantando. Claro. Entonces decís, che, estás escuchando algo lindo, y capaz que otro dice, sos un viejo choto, Gilda, no sé, yo escucho otra cosa. Bueno, traeme vos algo. Tráeme lo También que ahí la escuchamos. invitación es, bueno, vos traeme algo que a vos te interpele. eh, y, y bueno, es medio eso, yo lo hago medio anárquico por esto, porque voy trabajando problemas. Bien, está bueno. Eh, y me falta seguramente ordenarla más, la materia, en algunas cosas. O sea, si bien tengo ya contenidos, textos y voy buscando, o sea, eso siempre estoy constantemente. Encuentro una noticia, encuentro algo y bueno, lo guardo o le hago una captura de pantalla porque bueno, después esto lo voy a. Y En siempre algún trato de decir, momento, claro. claro. Y siempre trato de pensar, bueno, que ese no me sale. El cómo, a veces, que quizás no necesariamente sea un texto teórico, siempre después trate de estar respaldado por alguna teoría. Porque Claro. a mí no me gusta como, bueno, esto porque sí, vamos a trabajar con este texto, con esta canción, con este video, se pueden trabajar un montón de cosas. Acá hay contenido filosófico, bueno, pero yo necesito que esté respaldado. Eh, Sí, 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 digamos que sí, digamos que el contenido, a ver, que la teoría, claro. teoría Sí, respalde te dé esos otros formatos quizás herramientas no tan para, claro, tradicionales. te dé herramientas para poder respaldar Claro, formato. para que después eso me permita después,
como digo, a ayudar a dar esa herramienta de análisis, que creo que por lo menos es lo que creo que la filosofía tiene que ser más humilde y eso es lo que podemos hacer, digamos, ofrecer herramientas conceptuales de, digamos, de análisis y aprender a comprender o a ver las cosas de otra manera. Por lo menos eso es lo que yo hoy voy viendo, capaz que, no sé, dentro de 3 años te digo, no, la filosofía hace muchas otras cosas más, Claro, es lo que yo voy sintiendo. Y sí lo entiendo que para mí la filosofía es teoría, pero también es praxis porque te tiene que invitar esa práctica a vos invitarte a tratar de ser distinto o a mirar al otro distinto o con más comprensión. Eh, de hecho, eso lo puse en mi fundamentación, es como una cuestión eso, medio vinculado a una manera de estar en el mundo y a verlo y a habitarlo. No te va a salir enseguida, de hecho a mí no me sale, pero es el desafío. Pero como que la filosofía no sea solamente leer libros, o que si esos libros los leo, o ese filósofo lo leo, o esa filósofa, que a mí me invite a eso, a ser un poco distinto, que o sea, a mí me atraviesa por el cuerpo. O sea, yo claro. me doy cuenta después que eso, que soy un pesado y todo me lo pregunto, y todo, digamos, me ha llevado a ciertas búsquedas. Después, de hecho, también otra deuda que tengo es tratar de trabajar un poco más de filosofía, digamos, latinoamericana, Ujú, para decir, bueno, no dar todo europeo. eh, claro. bueno, que eso un poco lo vi con Beatriz Gentile, después con Borsani, por las propias búsquedas de estas docentes, y bueno, pero no para decir, bueno, lo eurocéntrico, todo, digamos, Europa todo es terrible, no, es para correrse un poco esa mirada, No, claro, eh, tal cual, sí, sí. Sí, nada más, ¿viste? a muchos nos pasó lo mismo con Claro, Beatriz, digamos. Yo, de hecho, cursé el mismo seminario, yo lo cursé como seminario, claro. eh, eh, y nos pasó eso, digamos. Descubrimos autores que en la carrera jamás habíamos visto. Ay, Base, te voy a silenciar mi micrófono porque justo me suena una persiana ahí, perdón. ahí está. No, y eso hace que uno vaya buscando, indagando por otros lugares, digamos, ¿no? Eso está bueno. Pero, eh, nada, buenísimo. Bueno, completísimo. Ah, bueno, Eh, Así que, no, re bien. Nos va a servir un montón toda esta charla y estar en contacto también, así. dale. Sí, si necesitas después, no sé, de última, si querés mandármelas por escrito y de última te soy más como más concreto y más sintético. Bueno, Eh, vale. Porque capaz que no sé si necesitas eso que sea, si es más estructurado, te lo puedo hacer eso por escrito, cualquier cosa. Porque capaz No, que no, justo en cada pregunta que me hiciste, como que lo que me fui haciendo, tratar de como pensar mi práctica y me fui abriendo un poco más. no, es que está bien, digamos, porque en realidad la idea un poco es, bueno, partir de algunas preguntas, pero después ir pensando la práctica de cada uno, digamos, porque Mm, eso hace también eh, a esta investigación, ¿no? Cómo es la sí, práctica de cada uno en la escuela y en el aula, particularmente. Eh, Nos interesa pensar, bueno, cómo se va construyendo este objeto interdisciplinar, o sea, si hay una construcción de un objeto interdisciplinar o no, digamos, ir por ese lado es muy interesante y después cómo eso también, eh, si eso repercute o no en la práctica concreta en el aula, digamos, ¿no? Eso mm, parece que anduvimos por ahí, eso estuvo bueno. sí. Y sí, eso o sea, yo sé que el diseño curricular tiene esa intención de que los docentes construyan un objeto justamente que sea interdisciplinar y que cada uno, podríamos decir, salga un poco de su aula. Y que fue lo que yo vi, por lo menos en esta capacitación, que las profesoras intentaron demostrarlo y lo mostraron, pero bueno, eso lleva tiempo y que todavía eso va a llevar no solo a más, por un lado, este tiempo real de formación y después más una cuestión más subjetiva o práctica de decir, bueno, yo empezar a incorporar que tengo que trabajar con otro.
para claro, que después digo, si yo quiero esto, que es una mirada muy ambiciosa o que está buena, que el estudiante tenga una mirada más, no tan fragmentaria, pero si, digamos, si cada docente todavía sigue en su disciplina o en su área o sin saber qué está haciendo el otro, el estudiante va a seguir estudiando de manera fragmentada. claro. Digamos, eso no es que no se haga, se hace, depende de cada escuela, cada grupo de docentes, eh, y está re bueno, o sea, pero bueno, va a llevar tiempo y, digamos, tiempo real de formación, tiempo de esto de que decante y que cada uno quiera correrse y después de poder ir aplicándolo y después de que los estudiantes quizás vayan entendiendo esa lógica, decir que bueno, cuando si veo en historia, ¿por qué justo el profe de filosofía me está dando la misma temática o el de lengua? Y bueno, o sea, se pueden hacer cosas re interesantes. Pero Sí, bueno, uno todavía, a mí me pasa que me cuesta poder sentarme capaz que con un profesor, no sé, podemos trabajar identidad nacional y que él trabaje, no sé, el Martín Fierro o algo más ayornado para no ser, para negarse tan sí, viejo. Y yo digo, bueno, el trabajo, la cuestión de la identidad, y ya está, no tengo que yo leer el Martín Fierro con ellos. O sí, capaz que digo, lo están leyendo, lo retomamos. Pero sí, bueno, eh, a mí me pasa que siempre lo jorobo a algunos docentes ahí en el pito, digo, che, ¿por qué no me das un día una clase, me regalás 30 minutos y voy yo y preparo algo y después vos lo retomás, como para también esto, decir, bueno, mirá, yo soy preceptor, pero también soy profe de filosofía, claro. o como intercambiar, como yo le he dicho a algunos compañeros, che, ¿puedo entrar a tu clase? Que no pasa eso, decir, bueno, a ver, ¿cómo das vos? O sea, eso nos falta más de no devolver, por más que yo tengo 7 años en docencia. Yo, no sé, la otra vez hablé con una profe de biología para metodología de investigación porque estaba trabajando en unas cuestiones de las vacunas y es, dame info. Y me dio un montón de información y dije, y cuando me dijo lo que estaba trabajando yo en metodología, me dijo, qué bueno porque hay un montón de gente en la universidad que todavía no sabe cómo hacer eso, cómo identificar una hipótesis. Claro. Eh, o yo veo a la profesora, no sé, química, lo que hace, y digo, mirá cómo trabaja esto, y vos ves un docente de matemática y decís, bueno, ¿qué tiene que ver con lo mío? Capaz que de lo contenido yo me siento a años luz o no lo voy a entender, pero sí puedo aprender modos de enseñar. Tal cual. Yo veo eso, buenos docentes de matemática, de biología y de química que tienen mucha didáctica y que dan temas re complejos que digo, ojalá me lo hubieran dado a mí así, capaz que me gustaba un poco más. No Claro. todos son, digamos, no todos son así, eh, Sí, lo que sí es cierto es que pero no. nos cuesta digamos, esto también, ¿no? De abrir el aula para que de compartir el aula, digamos. Sí, o que venga y che, Juan, sabés que estuviste, Claro, sos un boludo, estuviste dando una clase expositiva de 40 minutos, es insostenible eso. Que eso yo lo veo, digamos, en compañeros, pero bueno, no lo quiero cuestionar, pues no soy quien, no, pero yo lo veo y digo, bueno, yo eso no lo quiero repetir. claro, Porque yo veo a un pibe del secundario que no puede estar 45 minutos escuchando a un tipo. Salvo que estés usando el pizarrón y hagas pausas, o a mí me pasa algo que empecé a aplicar que fue lecturas colectivas. Como los chicos no estudian, claro, bueno, vamos a leer entre todos. Y nos vamos a parar párrafo por párrafo. Es tedioso, pero si no haces eso, el chico no lo va a estudiar. Y yo digo, ¿por qué estuve haciendo esto y no avancé con el contenido? Y bueno, pero avancé con lo otro porque pero avanzás con pero otras es cosas. algo que fui descubriendo yo digamos, dándome yo a los ponchazos, digamos. Nadie me dijo, che, Juan, lo que estás haciendo está mal. Claro, Incluso claro, creo que todavía lo seguimos haciendo. Es como tomen la fotocopia o tomen ahora con el celular el PDF y léanlo. sí. Sí, Eh, pero sí, bueno, digo que ahí es donde yo digo que veo esa falla didáctica, porque después de todos los chicos que yo en todas las 5 escuelas que estoy, por las distintas realidades, o pongámosle que el CP en 47, que sería la escuela más acomodada, o de clase social, digamos, media, ujú, no sé cuántos llegan a la universidad o cuántos llegan bien preparados. Al primer parcial se frustran. sí, Eh, sí, sí, ahí hay que ver, digo, también hay un quiebre muy grande. hay un quiebre grande. Sí, sí, lo que hay que ver también eh, es cómo poder plantear un puente con la universidad, ¿no? En algunos casos.
Sí. Porque eso, en el caso de nuestras carreras, que nosotros las conocemos, existe como un desligue entre la universidad y la escuela media que es muy grande. Entonces, nada, es lo que nos pasa a nosotros cuando salimos de la universidad a trabajar en la escuela media, ¿no? Y lo que le pasa a los pibes cuando vienen a la universidad, hay como un desligue muy, muy importante. Así que bueno. Bueno, Juan, che, te dejo, así vas a almorzar. Eh, bueno, muchas gracias por. Para que voy a apagar la grabación acá. Está bien, bueno. Eh,